Buena mi gente hermosa, un saludo y un abrazo para ustedes. Hoy tenemos como invitada a Desiree Ollarte. Estamos haciendo una entrevista sobre la pandemia coronavirus. Buena Desiree, ¿cómo estás? Estoy bien, Juan, gracias a Dios. Espero que tú te encuentres igual de bien. Y bueno, agradecida contigo por esta invitación a esta conversación en video chat. Y bueno, aquí estoy en Venezuela, Estado Miranda, en la ciudad de Guarenas. Desiree, ¿cuándo te diste cuenta que esto era preocupante, que esto era algo delicado? Oye, fue desde que entramos en estado de emergencia, desde el momento en que acá el Estado decretó el aislamiento social. Ahí me di cuenta que la situación no era nada normal y que de alguna u otra forma estaba ocurriendo algo que precisamente no era lo que estábamos acostumbrados. Fue en ese momento que me di cuenta de la gravedad de esta pandemia en el contexto mundial y aquí en Venezuela, que para toda la población contemporánea pues no estábamos acostumbrados a recibir un decreto de estado donde nos aisló para de alguna u otra forma salvar nuestras vidas. Desiree, ¿qué consecuencia ha traído este coronavirus en tu vida? Mira, vale, son muchas las consecuencias que ha traído en mi vida, pero la primera es que sencillamente esta pandemia vino o llegó en nuestras vidas sin avisar, y eso de alguna u otra forma generó un aspecto negativo en mi vida, porque todos mis planes, toda mi planificación, la pandemia se las llevó por el medio, las atropelló. Y hoy en día, en todo esto, en este tiempo de confinamiento, esos proyectos que tenía han quedado parados, y de alguna u otra forma ha generado una consecuencia negativa en mi vida. Adicional a eso, para nadie es mentira que la sociedad venezolana es bastante familiar, tiene apego hacia la familia, y ese distanciamiento social donde las familias están separadas, donde cada quien tiene que estar en su casa, ha generado una consecuencia en nuestra sociedad y en mi familia como tal, porque ya tengo muchas semanas que no veo a mi familia, a mis hermanas, a mis sobrinos, a mis abuelas, mis tíos, y de alguna u otra forma hizo un cambio drástico en mi vida. De hecho, fíjate que el día de ayer mi hermana estuvo de cumpleaños, y las circunstancias de la vida hizo de que sencillamente ella en su casa pasara su cumpleaños con su esposo, su hija, y no pudo compartir con el resto de la familia porque cada quien está en su casa resguardándose y evitando también que se genere una propagación intrafamiliar. Eso está pasando en todas partes y más ahora nosotros los venezolanos que siempre nos gusta parrandear, pero nada, llegará un otro momento, eso va a pasar. Es decir, un tema que causa polémica, revuelo. Económicamente, a ti, ¿cómo te ha afectado esta pandemia? Bueno, esa pregunta que me acabas de formular es bastante, como te digo, polémica acá en Venezuela, porque preguntarme qué consecuencias económicas me ha traído a mí con respecto a la pandemia es bastante difícil, porque para nadie es mentira la situación de Venezuela antes de la llegada de esta pandemia. Tenemos 6 años de recesión económica, 4 años de inflación, de hiperinflación. Entonces, cuando llega esta pandemia acá a Venezuela, nos golpea mucho más duro en nuestro bolsillo,
porque nos agarra ya en terapia intensiva, por decirlo de esa manera. Sin embargo, bueno, le puedo dar gracias a Dios que pese a todas esas dificultades económicas que en la actualidad estoy presentando producto del COVID y producto de ya la crisis económica de Venezuela, lo hemos ido poco a poco sobrellevando. Todos esos pequeños ahorros que tenía en cuanto a moneda pesada, que precisamente estaban destinados para otros proyectos, ahorita los tengo que usar para el consumo de alimentos, porque para nadie es mentira que bueno, no estamos trabajando, y si no estamos trabajando no estamos percibiendo nuestro sueldo acostumbrado. Entonces de alguna u otra forma eso me ha afectado. Sin embargo, bueno, yo le doy gracias a Dios que pese a todos esos factores negativos desde el punto de vista económico, le doy gracias a Dios que tengo salud, que tengo vida, que mi familia está bien, en pleno situación de COVID estamos bien, y eso nos hace de alguna u otra forma resilientes ante esta situación. Yo creo que la mayor riqueza que ahorita tenemos es salud y vida, y lo económico de alguna u otra forma pasa a segundo plano. Desiree, eres profesora. ¿Cómo ha sido este proceso educativo allá en Venezuela? ¿Qué medidas han aplicado? Bueno, fíjate, acá se está manejando es la modalidad de educación a distancia, tanto para la primera etapa de educación como para la educación superior. Pero aquí hay un poco de complejidad, porque la educación en las primeras etapas, que es la educación pedagógica, ella requiere de una educación presencial. A diferencia de la educación andragógica, que es la educación para adultos, esa sí es adaptable a la educación a distancia. Entonces, en este momento de coyuntura de emergencia, la educación debe de manejarse bajo la modalidad de educación a distancia, porque no podemos poner en riesgo a los niños, niñas y adolescentes a que vayan al contexto escolar, porque bueno, allí se puede generar una serie de contagios. ¿Ves? Entonces, la única manera de garantizar el derecho a la educación es impartiendo en este momento la educación bajo la modalidad a distancia. Sin embargo, esa educación a distancia en esta coyuntura ha traído consecuencias, porque es mamá y papá ahora los que tienen que educar a su hijo, y esa figura del docente queda aislada. Entonces, mamá y papá no manejan las herramientas pedagógicas bien en ese proceso de enseñanza, y de alguna u otra forma pierden la paciencia con su hijo cuando los están enseñando, y automáticamente al perder la paciencia, eso me puede generar otra consecuencia, que es el maltrato infantil. Como no tengo la paciencia como mamá y papá para educar a mi hijo en cuanto a sus materias académicas, implico que recurro al maltrato, a los golpes en ese proceso de enseñanza, y eso de alguna u otra forma ha generado un impacto en la niñez y en la adolescencia, porque se han incrementado los índices de maltrato infantil en el contexto familiar. Pero es la única manera de garantizar el derecho a la educación en este momento, es bajo la educación a distancia. Es algo temporal mientras que pasa todo este problema de la pandemia. No es algo que va a durar, esta educación no es algo que va a durar para toda la vida, sino que es temporal. Es mientras que el Estado resuelve todo el problema de la pandemia. ¿Ves? Y bueno, esperemos que esta situación se solvente lo más rápido posible, y que los estudiantes acá en Venezuela ya en septiembre se puedan incorporar regularmente al aula de clase. Sí, lamentablemente está pasando eso en muchas partes a nivel mundial. Es triste. Ojalá esto avance, se vaya rápido y avancemos en la parte de educación. Otra cosa, deciré
¿qué tú le recomiendas, qué tú le dices a la gente que te está escuchando hoy? Bueno, sabes que a pesar de todos los aspectos negativos que ha traído esta pandemia, yo simplemente puedo decir que le doy gracias a Dios, a la vida, al universo, que estamos bien, tenemos salud, que tenemos vida y que más allá de todo somos dichosos de presentar, de vivenciar este hecho histórico universal que va a quedar en la memoria de nosotros y que para estas nuevas generaciones que van a nacer, pues nosotros vamos a tener la dicha de contarle la experiencia vivida en todo lo que tiene que ver con esta pandemia. Adicional a eso, no me queda otra cosa que decir que las verdaderas civilizaciones son las que donde los ciudadanos se ayudan mutuamente en momentos momentos críticos, momentos donde el otro necesita de la ayuda del vecino, de ese otro familiar. Esas son realmente las verdaderas civilizaciones, cuando esa población se ayuda mutuamente. Muy bonito mensaje, Desiree. Desiree, las cámaras son tuyas. Dile algo a tu público, despídete. Bueno, Juan, de verdad que súper agradecida por esta invitación que me diste, por haberme tomado en cuenta para participar en esta conversación a través del video chat. No me queda otra cosa que decirte que te cuides tú, que cuides a tu familia. Y bueno, desde acá, desde Venezuela, te mando un fuerte abrazo y paz y amor para ti y para el resto del mundo. No, Desi, gracias a ti por aceptar la invitación. Cuídate mucho, saludos a todos, besos. Mi gente bella, esto es todo. Gracias por escucharnos y vernos desde aquí, de aquí para ustedes. Muchos besos, abrazos, cuídense mucho. Bye, bye.